Alucina que no es mala idea porque es a esa hora siempre. Ah, Alucina que no sé si es por el horario, qué huevada, pero como que hacerlo más temprano no me da muchas ganas. O sea, siento que esta es una buena hora para hacerlo. ¿Sí? O sea, como que siento que esta hora está más libre. O sea, como que, no sé, o sea, yo Estás más despejado, así, iluminado, reflexivo. más creativo, ¿no? O sea, yo sí he escuchado un montón de escritores y artistas que dicen que componen en la noche, pero en la noche tarde, a partir de las 11, 11 y media, 12 de la noche. Porque imagino que en el día pues, hay demasiada bulla, demasiadas huevadas, y acá como que verdaderamente están solos, ¿no? Sí, hay silencio. Hay silencio. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos hoy día, Bruno? ¿Cómo es el formato? A ver, em, estaba escuchando, tú estás, ¿cómo es, no? Solemos ser bastante duros con nosotros mismos cuando nos escuchamos. Sí, Yo sí, yo me estaba escuchando y te escuchaba a ti y decía, qué chévere, cómo habla Sebastián. Y yo, puta, Bruno, para, pez. para hablando con como weón. Parece que al revés completamente. O sea, si es que completamente, o sea, es que tú, claro, o sea, es correcto que usas muletillas, tú, o sea, sí es cierto que las usas, pero de una manera que las usa todo el mundo, no te das cuenta. O Tus sea, S's y tus E son bien cortitos y al inicio de la oración como generalmente hacen las personas. claro. Claro, yo puedo reconocer que mis muletillas son unas muletillas auténticas. O sea, Claro, no son para no tartamudear, eso sí. claro. Pero igual, o sea, al menos a lo que a mí me gustaría para mi comunicación, tengo demasiadas muletillas, ¿no? Bueno, pero eso, o sea, siempre y cuando no sea un tema de tartamudez, puedes trabajarlo, ¿no? Claro, Tranquilamente. O sea, claro. fijo hay miles de técnicas en internet o coge un libro y te sale cómo hablar con menos muletillas. Por ejemplo, lo que hacía, bueno, fácil, este no es el ejemplo más feliz, ¿no? Pero Castañeda, cuando hablaba siempre, escúchalo, utilizaba una palabra que era en consecuencia. Decía eso cada rato, en consecuencia, en consecuencia, en consecuencia. O sea, la muletilla que él utilizaba era ese en vez de o sea, porque o sea suena Claro, menos formal, pues. claro, en Mientras que en consecuencia. Por ende, consecuencia, por ende, es un poquito más chévere. O sea, esa es, claro, o sea, también es un tipo de muletilla, pero que suena un poquito más elegante que o sea, ¿entiendes? sí, claro, pero de hecho, por ejemplo, acabo de usar varias de las que uso, creo. De hecho, uso Mm, normalmente, por ejemplo, mm, sinceramente o algo así. mm. Y creo que más es el tema de poder tener un vocabulario más rico para no hacer un abuso de una sola palabra, ¿no? Sí. También creo que es que te da tiempo para ordenar tus ideas y como las personas con tartamudez tienen miedo al silencio, prefieren decir una palabra y creo que, y eso otra vez tendrían que hacer estudios para demostrarlo, ¿no? Pero tal vez las personas con tartamudez utilizan más muletillas que las personas normofluidas en momentos de no tartamudez, ¿mañas? Ya, Porque la sí, eso sí, muletilla, no sé. ¿por qué? Porque, o sea, fácil es una investigación interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque la muletilla es un placeholder, o sea, no, es un word holder, o sea, ¿Por qué sabes claro, tantas palabras en inglés así súper raras? ¿No? porque leo de esta huevada en Lees en inglés y inglés. castellano, Sí, pues ya. entonces ya Qué elegante. no, sino que, bueno, de temas de tartamudez casi todo es en inglés, ¿no? O Sí. sea, Lo, vas a la fuente, lo último, sí. claro, lógico. Lo que te dice, o sea, bueno, en realidad el término creo que es placeholder for words. O sea, un placeholder es una palabra que te ponen XXX. O sea, ponte en contratos cuando tienes un formato y tienes partes que dice llenar parte, llenar DNI, llenar. Eso es un placeholder. O sea, está como que ahí en amarillo para que llenes eso de ahí. Lo que es el OSEA es estar señalizando a la otra persona que sigues hablando, Claro, claro, ¿entiendes? O claro. sea, para que no te corte. Para que no sea una Lo, pausa tan larga que piense que ya terminaste. exactamente. Entonces, mientras tú ordenas tu pensamiento y tus ideas,
metes el o sea. Creo que inconscientemente para eso haces el o sea. Sí, La- las personas con tartamudez no, las personas con tartamudez que saben qué van a decir, utilizan esa muletilla para como que baje la un, fuerza. claro, como un, le llaman, creo, como un arrancador, algo así. Claro. O Claro, sea, tartamudez. O sea, tartamudez. Como claro. que el o A sea veces, quita un poquito la fuerza, ¿no? por ejemplo, sí, claro, de hecho, hay personas que yo también lo he hecho eventualmente, pero hay personas que no sé si se dan cuenta o no, pero que, o sea, ya es como, es tal el grado de evitación que la muletilla como que la ponen, es como palabra, Claro, este. claro. O sea, porque como tú dices, es un arrancador. Oye, pero estamos Ya, sí, sí, sí. desperdiciando temas pajas de conversa en el preámbulo, weón. Ya, ok, ok. Sí, No, pero sí. tú no sabes, capaz esto ya está. Fácil entra esto a la verdad, ¿no? Claro. Claro. Bueno, Bueno, esa es otra opción, o sea, es arrancar o sea, como ya hemos arrancado y decir, bueno, o sea, hemos empezado, ¿no? Como se dice, en, en medias res, ¿no? Que es en películas cuando entras de frente a la acción y te dices, puta, ¿qué está pasando? ¿No? Con balazos, o sea, así hemos claro. entrado de frente y como que, puta, ¿qué me perdí? No, hemos arrancado la conversación como una conversación, pues, que es lo que queremos hacer, ¿no? Sí, Finalmente. claro, claro. Ahora igual todavía no tenemos nombre, no sigue siendo una especie de piloto, pero por ahí para presentarnos, pues, bueno, soy una persona con tartamudez, soy Bruno, apasionado de la tartamudez, y Sebastián, tú también, ¿no? Creo que eso es lo que También. nos une, por así Es decirlo. correcto, es correcto. Este, eh, nada, ¿de qué tema te gustaría hablar? No sé, alucina, tú como anfitrión del A podcast, ver, ya. propóngalo. Habíamos pensado que esta vez, porque este es la segunda prueba, la primera nos pusimos a hablar de cosas muy interesantes durante unas 2 horas y intentamos ver si este formato de 1 hora sobre un tema relativamente específico podría también funcionar. Así que, a ver, qué cosa de la tartamudez? Tantas cosas de la tartamudez. Am, no sé, ¿hay algo en lo que hayas estado pensando? Yo últimamente estuve pensando en este tema, ¿no? De hasta qué punto, por ejemplo, es o no es em, ético o, por así decirlo, razonable, y, o sea, que un tercero identifique a una persona eh, como persona con tartamudez cuando la persona no se identifica, ¿no? Ah, claro, O sea, el tema de la interesante. identidad relacionado con aceptación o quizás negación o quizás superación, no sé, tantas Claro. cosas ahí. De No, esto que... sí, no, sí. Paja el tema, ¿no? Porque toca temas bien espinosos. O sea, creo que el tema de la identidad es bien difícil de tratar, ¿no? O sea, mira, para empezar, me parece que el marco que debería de guiar el comportamiento de las personas es, tú puedes hacer lo que te dé la gana siempre y cuando no dañes a un tercero. El ejemplo que utilizan siempre es, yo, yo puedo estirar así el brazo, ¿sí? Siempre y cuando no golpee a alguien, ¿me Claro, entiendes? Pero hacerlo solo en mi casa, pues, no pasa nada, claro. Si es que lo hago dentro del rango de alguien más, no, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque lo golpeo. O sea, tu esfera de derechos termina donde empieza la del otro. claro, claro. Y tiene sentido. Y eso me trae otra pregunta, que es una de las cosas que también hemos conversado eventualmente, que es el tema de... eh, espérate, voy a subir un poco el volumen. ¿Puedes decir algo para ver si tu volumen está bien? Hola, un, dos, tres, un, dos, tres. Y ahora sí está mejor. Creo que está un poco bajo. Bueno, igual por ahí veo si se puede aumentar de ser necesario. Ya, A ver, regresando a lo que estábamos. eh, por ejemplo, este tema me parece también súper interesante sobre el tema de eh, cómo referirnos a nosotros como personas con tartamudez, o tartamudos, o disfluentes, no lo sé, o cómo referirnos a un tercero, ¿no? Eso también me sí, parece un tema ciertamente
espinoso también. De alguna forma hay diferentes posturas ahí. No sé, ¿tú qué piensas al respecto? Tú, por ejemplo, cuando has tenido que hacerlo, no sé si lo hayas hecho o no muchas veces, pero Sí. cuando hayas tenido que mencionar el tema de tu tartamudez, ¿cómo sueles hacerlo? ¿Cómo te sientes más cómodo? Yo generalmente no converso mucho de mi tartamudez con gente externa a la libre o con gente externa en la comunidad. Lo he comentado con mi familia, pero, o sea, cuando estoy mal o triste o depre, o sea, generalmente es un tema para mí de frustración. Entonces, cuando estoy muy bajoneado por algo de eso, te los comento. Cuando en una relación estoy a punto, o sea, cuando empieza a ser en serio con alguien, lo cuento. O cuando es una persona que verdaderamente me da pie, o sea, me da ganas de contarlo, que no es tan común, porque siento que es algo muy íntimo y privado. Claro. Sin embargo, yo cuando, por ejemplo, cuando he escrito a especialistas en otro país, ¿no? A la hora de postular a una universidad afuera, siempre he escrito persona con tartamudez, o sea, persona que tartamudea, nunca he puesto tartamudo. Por dos razones. Uno, porque pienso que la nomenclatura correcta es esa. O sea, como hoy en día se dice, es persona con tartamudez, que pienso que es mejor hasta un punto, por dos cosas en particular. Uno, por el estigma, ¿no? Que tiene, porque tartamudo es una palabra fuerte. O sea, es una palabra que además es difícil de decir, tanto en castellano como en inglés. Stutter es tranca de decir. Stutter, Y justo, claro, porque es una palabra onomatopeica, pues. claro. O sea, están imitando el sonido de la gente. Stutter, No, tartamudo es difícil. tamu. Es como que estás, ¿me entiendes? Y es una palabra que es con consonantes muy fuertes, que generalmente a las personas con tartamudez les es más complicado decir. La, ¿no? Stutter en inglés es jodeazo también. Y para mí decir esa palabra en específico es bien difícil. Creo que es por un tema de estigma y por un tema que la palabra en sí es complicada. ¿En inglés o en español o en ambas? En, en ambas dos. Hasta en Inglaterra, ¿no? ¿Ah, sí? Claro, es que en Estados Stammer, Unidos, exacto, en Estados Unidos es stutter, en inglés, claro. en Inglaterra es stammer, pero Stammer. stammer para mí es más Ah, sencillo que stutter, porque stutter es fuerte, o sea, sí. stutter, o sea, es una palabra fuerte y difícil de decir. La M lo suaviza, dices, la M. Exacto, stammer. Claro, Más loco, elegante. más elegante también. I'm a Bueno, person, el inglés es person. en realidad más, I'm más a elegante person who todavía. stammer. Sí. Claro, con el acento además, ¿no? Más grave. Pero bueno, yendo a la pregunta, en mi caso específico, yo creo que en mi caso no aplica tanto esa pregunta porque no me presento mucho con una de esas cosas, pero yo pensaría que en abstracto, eh, mejores personas con tartamudez. Mm, ¿Tú, ok. Bruno, qué pensarías? Yo, después de haber reflexionado un par de veces sobre este tema, a la fecha lo que más me suena que tiene sentido es que lo más salomónico o diplomático cuando hacemos referencia a las personas en general o a otra persona, es decir, efectivamente, persona con tartamudez o persona que tartamudea. Em, Claro, pero sí siento que la persona en sí misma sí podría tener derecho a presentarse como, o sea, yo por ejemplo también cuando he hablado, cuando me he presentado, me presento como persona que tartamudea y cuando estoy en confianza, cuando estoy, cuando estamos con la gente de habla libre o personas con tartamudez, y la verdad es que me da flojera decir persona que tartamudea, digo tartamudo, claro, eh, claro. y, y no me siento incómodo por eso, porque no es que me suene mal, pero sí es que, pero sí evito hacerlo cuando no tengo la certeza de que a la otra persona no le incomoda, por así Claro. Pero, o sea, mira, y ahora, y este es ¿no? un pensamiento que se me acaba de ocurrir. ¿Qué es tarta? ¿Qué es O tarta? sea, ¿por qué es esa combinación de palabras? Yo, como te dije, creo que es porque están asemejando cómo la persona habla. Y está, Sí,
Yo creo que ¿no? sí, Ya, sí, pero lo que la gente se acuerda, para mí, es la parte de mudo. Lo que eso sí, implica es que la persona no puede comunicarse. claro. El estigma de esa abogada es bien feo, o sea, esa palabra es bien fea, Sí, o sea, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, o sea, si es que, y de esto han escrito puta, X filósofos y psicólogos de que cómo identificamos el mundo es cómo vemos el mundo, ¿entiendes? O claro, sea, tú cuando le pones nombre a algo, manjas, el claro, nombre que claro. le has dado es esa huevada. Claro, Creo algunas que esa personas, palabra es pendejaza, huevón. sí, de hecho, a mí también me parece una palabra, si analizáramos esto, pues no lo que tú dices, efectivamente, no tarta, mudo, eh, que realmente es como no nos, o sea, yo pienso, ¿quién le habrá puesto ese nombre? No, no creo que haya sido una Un persona concha con su madre, tartamudez. seguramente. Un Sí, concha su madre. ¿Sabes por qué? Porque las personas en general, como te dije, únicamente saben qué es mudo. claro, Entonces tú escuchas la palabra y identificas mudo con una persona que no puede hablar, que no, no tiene la capacidad de producir palabras. Y estás asemejando a una persona con tartamudez que puede que sea severo como leve, con una persona que no puede emitir palabras. Que la persona se identifique de esa manera ya está diciendo, oye, yo no tengo la capacidad de hablar. claro, sí. Y creo que ese es un tema O bien sea, espinoso y igual chévere, ¿ah? me parece que sí, me acuerdo que, por ejemplo, está este debate, ¿no? Que se lo plantean a las personas que se sienten más cómodas o que promueven el uso de la palabra disfluencia o disfluente, ¿no? Y que por el otro lado, por el lado de los especialistas, por ejemplo, hablan, pues no, la palabra es tartamudez, ¿no? Tartamudez es la palabra que se usa. Ahora, igual tartamudo es como, y tartamudez en realidad, pues básicamente es lo mismo, porque igual es tarta, mudez, ¿no? Viene Claro, de eso, ¿no? Entonces, claro. yo también me acuerdo en su momento haber comentado y defendido, o sea, si bien yo no me siento identificado con la palabra disfluente y no lo utilizo, em, sí me parece también un tema un poco. Entiendo que que pueda generar confusión, por ejemplo, en las personas, no, pero vas a generar confusión si tú usas la palabra disfluente o disfluencia, porque efectivamente no es lo mismo, y eso estoy de acuerdo, pero también hay que tomar en cuenta otras cosas, ¿no? Y sí me fastidia, y es justo lo que te mencionaba, el hecho de decir, ¿por qué nosotros tenemos que asumir un nombre que nos han puesto a nuestra comunidad de parte de, qué sé yo, pues los clínicos o la academia, ¿no? Con el que algunos no nos sentimos cómodos, ¿no? Y por Claro. eso es que respeto a las personas que se sienten cómodos diciéndose yo soy disfluente. Ahora, siento que, es más, en su momento le encontré cierta lógica porque dije, ¿a qué apuntamos cuando decimos que la tartamudez no debería ser una limitación, ¿no? Apuntamos a que efectivamente se convierta en que, que la tartamudez es una alteración en la fluidez. O sea, somos personas que se nos hace más difícil mantener una fluidez. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos un habla o que tiene tendencia a ser disfluente y por ende eh, eso le quitaría, por así decirlo, la carga negativa que lleva el nombre. Me acuerdo que algunas personas decían, no, pero es que disfluente, una persona puede ser disfluente, pero no necesariamente puede ser tartamuda, ¿no? Porque la tartamudez es algo más que solamente lo que está, o sea, que solamente lo que se ve, que es la disfluencia en sí, sino lo que siente. Y yo digo, es cierto, pero por otro lado, justo lo que tratamos de hacer es que la tartamudez pase a ser ya no ese mundo de cosas negativas, sino una, simplemente una habla disfluente. Entonces, eso me genera cierta disyuntiva. No sé si eso para ti tiene sentido o no. O sea, a ver, pienso que efectivamente las categorías como están puestas hoy en día, existe una diferencia tangible entre influencias comunes, que las tiene todo el mundo, para las personas que nos escuchen, ¿no? Esos dos o tres,
una difluencia común, a diferencia de una tartamudez, es una difluencia, bueno, y de esto hemos hablado el otro día, pero para efectos prácticos, hacer el toque, y ojo que con el disclaimer de que no soy No, especialista en lenguaje y fácil estoy, la definición no es exactamente la de los expertos, pero bueno, para mí la diferencia esencial es que en una existe un exceso de tensión y en la otra, ya. Fácil, ya. ya. Ok, ok, sé que no, pero creo que es una definición bastante más sencilla del tema. Sé que no, sé que transcribes lo que escribe la persona y en base a eso ves no por sílaba, por sonido, por palabra, y si calza en sílaba, si es tartamudez y si no hay diferencia común y haces tu análisis. Ya. Claro, claro, claro. Esa es, esa es la manera en la que hoy en día lo dividen. Para mí, no tomen para mí, bueno, puede ser, pero me parece que en mi experiencia subjetiva como persona con tartamudez, parece que mucho más sencillo que transcribir lo que estás hablando y ver cuáles son, es sentir tensión o no. Si, si es una diferencia común, es una cosa que no es un problema para ti, porque no hay ninguna pérdida de control del habla, no hay ningún impedimento para decir las palabras que quiere decir, sino estás pensando, estás cansado, estás en otra y dices, bueno, Ahora, creo que quizás sería importante aclarar que estamos hablando a nivel de una persona ya adulta o que ya se ha sí, sí, desarrollado, ¿no? de acuerdo, de acuerdo, Dejemos de lado el caso de los niños que están empezando a presentar correcto, influencias sin tensión, eso no, ¿no? Ya cuando uno correcto. ya creció, ya está a- a- hablando y tiene, justo como yo en ese momento, una interrupción en su habla, una influencia y es tartamudeada, por así decirlo, o es o sea, una característica de la tartamudez cuando pues hay esa sensación de dificultad y cuando no la hay, no, pues, ¿no? Sebastián. ¿Aló, Bruno? Sí, 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 creo sí. que Chévere, chévere. se cortó un Sí, ratito. hubo un lag ahí un ratito. Bueno, ya, claro. Entonces, sí, 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 sí. O sea, como dices, estamos hablando de personas adultas que ya han desarrollado completamente su lenguaje y etc. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Em, que pues que sí había una diferencia entre hablar de disfluencia en general y Ah, hablar ok, de tartamudez. claro, ya, ok, claro, sí, sí, sí. Entonces, la disfluencia, me parece a mí, es una descripción, así como suena al ojo, para la persona laica, el de la calle, que no ha estudiado esto, suena mucho más exacto. Y para la persona con tartamudez que tampoco ha leído de las diferenciaciones en categorías, suena una descripción bastante más apta. Una persona es, tiene disfluencias, o sea, su fluidez Claro, no es constante con el resto claro, de personas. claro, exacto, O sea, es más, hasta lo describe mejor y exacto. lo describe Mejor de que decir más tartamudo. exactamente y es mucho más exacto y le quitas y suena más light. O sea, Sí, yo que he conversado de esto con familiares y con gente, la palabra tartamudez es sí, fuerte. O es sea, la fuerte, es oyes fuerte. y choca. Dices, puta Sí, madre, me está insultando, ¿no? sí. de, de fluidez, no, o sea, puta, tengo difluencias, bueno, Suena sí, pues no, o elegante, como, sea, uy, qué suena, chévere. claro, o no, Soy y influente. suena algo sin el estigma es enorme, Sí, es enorme. ¿no? Y el estigma es, entonces, tú leíste en alguna oportunidad lo del hexágono de John Harrison, Claro, claro, acá tengo el libro. ya, ahí él justamente una de las cosas que dice es eso. Él dice que la manera como las personas describen stuttering, o sea, describen a la tartamudez es incorrecta, que las personas llaman tartamudez a absolutamente a todo, y que no es así. Él tiene una palabra que se llama bobulating. ¿Ok? Acuérdate eso, ¿no? Creo que, Bobulating. sí, creo que él utiliza palabra cuando, claro, cuando son para decir difluencias comunes, ¿no? Ok. Y creo que esas palabras existe, es una definición bien técnica, y, y sí, o sea, creo que los especialistas o las personas que están manejando eso
no se dan cuenta el efecto negativo que tienen las personas. Más que nada, Bruno, porque, y esto es un tema que tocamos de manera bien tangencial en la otra conversación y fácil, esta vez no lo ahondamos un poquito más. Lo del tema de la identidad es bien importante, ¿no? El tema de la identidad, o sea, cómo te defines tú, es fundamental. Por Claro, ejemplo, sí. si es que tú dices soy, es más, hasta soy una persona con tartamudez, que es una elección bastante más light que soy tartamudo, porque eso dice quién eres y todo eso. Hasta el hecho de decir que eres una persona con tartamudez, lo que inconscientemente te fuerza es que cuando vayas a hablar con una persona más, lo más probable es que hables de fluidamente, porque tú eres una persona con tartamudez, o sea, es quien eres. Y así utilices técnicas para mejorar, lo practiques o lo que sea, como has hablado de siempre, eres una persona con tartamudez. Es lo que eres. ¿Cómo vas a cambiar lo que eres? ¿Entiendes? Es por eso que identifica, o sea, que el tema, y también, o sea, y bueno, fácil, cerramos esta idea No, no, y no, ahí tengo otra, pero ya, ok, ok. es un Dale, sigue. salto largo. No, 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 es que es irnos. A ver, Ok, ok. respóndeme a esto y A vamos ver, al a otro. ver. No, no, pero Ya, sí, con respecto a esto, ok. ¿qué comentas? Eh, sí, de hecho es todo un tema muy interesante. O sea, yo personalmente, por ejemplo, estoy desde el lado en que yo sí les puedo decir a la gente como a mí me da la gana de decir soy tartamudo o presentarme como persona con tartamudez porque efectivamente la tartamudez es parte de mi identidad. Y siento que esto de, por ejemplo, que algunas personas, terapeutas también y personas con tartamudez en la sociedad tratan de decir como que tú no, o sea, la tartamudez solo es una parte tuya, la tartamudez solo es una característica tuya. En realidad lo tratan de hacer porque detrás de eso, la palabra tartamudez a nivel general y de la sociedad lleva una carga negativa. Entonces, tratar de bajarle la carga, es decir, solo es una parte. Tú no eres tartamudo, tú solo tartamudeas a veces, ¿no? Entonces, yo creo que esto de incluso decir soy una persona con, porque antes somos personas, también me parece que en realidad va con el hecho de bajarle la carga negativa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de otras cosas, como por ejemplo, yo soy, por ejemplo, alguien, yo soy abogado. Tú no dices yo soy una persona que ha estudiado abogacía, porque primero soy Claro, persona antes de estudiar abogacía. No, o sea, claro, es más un tema de que la característica o la etiqueta o el adjetivo tiene una etiqueta negativa. Y cuando tiene una claro, etiqueta negativa es que se trata de hacer esa división. Entonces sí claro, creo que las personas que al menos con las que yo me siento identificado, que hemos llegado a redefinir la palabra tartamudez, al menos para nosotros, y nos zurra lo que pueda pensar el resto, porque de alguna u otra forma como que sentimos que lo tenemos resuelto y que no nos va a perjudicar laboralmente o qué sé yo. sí, Porque claro, si yo me voy a dedicar a llevar conciencia sobre la tartamudez, como que no tiene mucho sentido sentir que me van a estigmatizar si lo digo, porque es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, este, yo sí siento que yo tengo derecho a decir soy tartamudo o yo soy una persona tartamuda claro. o, o, o lo que quiera decir, ¿no? Mira, O sea, cuando justo, yo me defino a mí, ¿no? claro, claro. Mira, justo ahorita, de eso que estamos hablando, bueno, y ya tenía antes otra idea, pero creo que esta de acá va un poquito más con el tema que estamos hablando. Como hemos hablado, cuando Joe Biden dio su discurso, ¿no? En la NSA, creo, hace un par de años, en verdad eso es un discurso bien chévere, ¿ah? Bien bacán. Dura como 20 minutos y es súper chévere. No toca temas bien interesantes. Y él dice una verdad que es bien cierta y con bastante impacto, ¿ya? Que dice que él decía que dice que nadie sabe el valor que se necesita, o sea, realmente, o sea, que nada toma más valor que un niño con tartamudez ir a decirle a una chica de 15 años, oye, ¿quieres ir a la prom conmigo?
Y cuando hizo ese comentario en la cena, una gente se rió y él pa- para, en, para, en, para en seco y dice, oh, ¿sabes qué? No, no se rían. O sea, la tartamudez es una de las únicas o de las muy pocas condiciones donde hasta el día de hoy es normal que te rías de eso. O sea, Sí, burlarte de alguien con tartamudez no está tan mal visto. No pasa nada, pues, etc. Cosa que hoy en día no, no se puede hacer para nada más. O sea, no contra gente, no sé, no contra gente con discapacidades cognitivas, con dificultades para aprender, ¿no? Con impedimentos mentales, o sea, con cualquier tipo de enfermedad o de condición, burlarte, puta, eres una mierda, o sea, eres un huevón malo. Te dicen, oye, claro, no, para, ¿qué te pasa? claro, suave. Tamudez no, tamudez, no pasa nada. Y Todo es eso, válido. Sí, y ojo, y eso específicamente en Estados Unidos, donde son mucho más sensibles y políticamente correctos que en Perú. Acá está, no joder, este huevón y paz, ríen igual, y burlan igual, igual con el racismo, el machismo, es una cosa que no pasa nada. Allá no, ahí es una huevada mucho más con pinza, o sea, haces una cosa mala, te, te denuncian en Twitter y despedido. sí, Y aún en esos países, en Europa, en Estados Unidos, burlarse de alguien contra como es no está tan mal visto, es ujú, aceptable, sí, ¿no? Y creo, y a lo que iba con el tema de la palabra es la palabra tartamudez, stutter, que es una palabra fea, y en castellano, más que en inglés, ¿ya? Pero en castellano, en ambas tiene una connotación bien negativa. Tú en Estados Unidos, si es que dices la palabra con R, no para decir a una persona que es con, con un hándicap no de aprendizaje, o sea, retard, te matan. claro. Es más, un actor hizo un chiste con esa palabra, me hicieron basura. O sea, es una palabra que no puedes decir, cosa que está bien, porque que es feo. O sea, está diciendo una persona que, ¿entiendes? Que nada, es horrible. ¿Y por qué a nosotros? O sea, sé que no es lo mismo, pero ¿me entiendes? O sea, Sí, sí, claro, las sí, sí te palabras entiendo. tienen peso. Claro. A eso voy. Ahora, sí, lo que pasa es que efectivamente es como que ahí está esta disyuntiva de hasta qué punto. eh, y yo te soy sincero, le he agarrado cariño a la palabra tartamudez, a decir yo Yo no. tartamudeo. Sí. Es una Eh, palabra de mierda. sí, claro, claro. O sea, O sea, a lo que voy es, yo le he agarrado cariño y, y afecto y no tengo problema, incluso me gusta, pero no tendría problema en decir chao y escoger la palabra que le guste a la mayoría. O sea, es que no tengo ningún problema. o sea, difluencias me parece mucho más exacto, ¿no? Y sí, o sea, de hecho, claro, a nivel clínico, y es lo que dicen, pues, los que dicen, no, pero la palabra es tartamudez, no, porque disfluencia no sé qué, y puede generar confusión, sobre todo en esta etapa de los niños, la disfluencia Claro. no sé qué. Pero a mí sí me parece que tiene mucho sentido, y es justo, y bueno, por lo que tú me dices, me entiendes, eh, que efectivamente la palabra disfluencia y decir soy una persona disfluente o soy disfluente, eh, es como, tiene mucho más lógica y mucho menos, y es mucho más objetiva Sí, para describir lo principal que nos pasa, que es la dificultad para hablar con fluidez, ¿no? exactamente. Entonces, Exactamente. o sea, sí siento que yo, de una u otra forma, me puedo estar siendo terco y decir como que no, yo voy a reivindicar la palabra tartamudez, pero puede ser que sea una carga tan grande y tan inmensa que es imposible hacerlo y por ende, en realidad, más eficiente sería, bueno, ok, hasta aquí con esta palabra, vamos a tomar esta otra. Y siento que es lo que ha pasado con muchas otras comunidades, por ejemplo, las personas sordas, ¿no? Sí, Que ya no se les dice sordomudo, porque efectivamente incluso lo toman como si fuese
despectivo, o no sé si despectivo, pero como si fuese, o sea, no, o personas de talla baja, ¿no? Ya no se les dice en enanos o qué sé yo. Entonces, o por ejemplo, incluso las comunidades indígenas, eh, me acuerdo una vez en una clase de educación, una persona justo también planteó este te- tema, que algunas personas este, no estaban de acuerdo con el término, no me acuerdo si era indígena o algo así, pero tenían otro término más. Entonces, sí me parece bacán. Comunidades indígenas, No, no, creo ese que es no el es, término más exacto. o sea, no O sé cuál sea, es el término, que en pero realidad indígena está mal dicho, ¿no? Indígena es porque cuando los españoles llegan claro, piensan que es India. Y dicen, claro, ah, es India, está guay. Y dicen, oye, indios, y cero, pues, o sea, es claro, otro continente, nada que claro, ver. pero justo ella planteó el tema porque habían personas que habían tomado el concepto de indígena y habían dicho, yo soy indígena y lo habían como que hecho parte de Claro, ellos, por así decirlo. reivindicado, sí, Exacto. Pero había claro. otro bando que decía, no, yo me siento más cómodo con esta terminación, ¿no? Entonces, Es que en realidad indígena como término, y hablando una verdad, sí es una concha porque, o sea, es como te definen los, exacto, los exacto, conquistadores. O sea, exacto, nada que ver, ¿no? a eso voy, O sea, ¿me exacto, a entiendes? eso Como que voy. cero. Ellos justo decían eso, es como que, ¿quiénes nos han puesto el nombre? Ellos nos han puesto el nombre, ¿por qué nosotros no Los podemos invasores, claro, ponernos nada que nuestro ver. propio nombre? Exacto, Lógico. O ¿no? sea, es lógico, ¿no? Sí, entonces, o sea, quiero acordarme la palabra que creo yo que ahora usan o prefieren usar. Este, Reivindicaciones. no, 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 o sea, con respecto al término Ah, indígena, pero es otro tema igual. Pero claro, a eso voy, y eso es justo lo que yo les planteaba a los terapeutas que dicen, no, la palabra que se usa actualmente es tartamudez y es tartamudez a nivel mundial, y es stutter o stuttering, stammer, stottern, creo, o no sé cómo se sí, pronunciará en sí, sí, alemán, sí. ¿no? Incluso, por ejemplo, la palabra en italiano, creo que es balbuzie o algo así se pronunciará. Y de hecho, una vez leí, no sé si te lo comenté, que, que, que la palabra em, bobo, bobo, viene de valvus. Y es básicamente, valvus se les decía a las personas que tenían dificultad para hablar, balbuceaban. Y Mm, bobo viene no, o sea, de que mm, la A se pronunciaba no sé qué. Entonces, bobo es una persona que actualmente se le dice a una persona que es tonta, tonto. ponte, ¿no? Mm, Que se le hace difícil, o sea, o claro, que tiene pues alguna dificultad, ¿no? O que claro. se le ridiculiza, ¿no? Entonces, sí, es como que quizás está tan cargada la palabra que no es descabellado querer plantear otra palabra para nuestra comunidad, ¿no? Sí, de acuerdo contigo. De acuerdo contigo. Para mí, claro, el tema es cómo lo cambias, ¿no? O sea, cambiar el lenguaje desde arriba es bien difícil, ¿no? Generalmente el lenguaje se modifica desde abajo por el uso y costumbre. Que hay una Claro. entidad que diga, a partir de hoy día, ¿no? Cambiamos ese término, Claro, es complicado, ¿me entiendes? O sea, generalmente es desde abajo hacia arriba. lo que sucede ahí también, y es lo que, por ejemplo, creo que también ha habido dificultad, porque sí, por ejemplo, pasó, me acuerdo, en algunos grupos de apoyo que venían algunas personas de habla libre y justo decían, no, a mí me han dicho que no tengo que decir eh, tartamudez o tartamudo, tengo que decir disfluente, disfluencia. Entonces, tampoco creo que sea la manera ser restrictivos y, por ejemplo, nosotros agarrar y decir, ya, nadie puede decir a partir de ahora tartamudez. Todos vamos a decir que siento yo que puede ser lo que es lo que que ha estado pasando en ciertos ámbitos, ¿no? Este, eh, o sea, obviamente con las mejores intenciones, ¿no? Ahora, no me Claro, consta, no me consta, pero sí
me llegaron personas, o sea, me han contactado personas que han llegado con una especie de creencia como que no debemos decir. Y tampoco creo que sea esa la manera de ir cambiando, Sí, ¿no? sí, sí, de acuerdo. Y el tema del lenguaje es un tema bien delicado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque o sea, la libertad de expresión, o sea, el lenguaje es la manera en que la gente piensa. O sea, y justo de eso hablábamos el otro día. Las personas saben cómo piensan y saben si sus ideas son buenas o no en base a las conversaciones. Uno no piensa solo. O sea, uno puede tener una idea solo, pero la manera en que la desarrolla generalmente es manifestándola. Tú tienes que conversar con alguien, ¿no? Para argumentar mejor, para etc, etc. Limitar el lenguaje, es decir, no puedo decir esta palabra, me parece que es bien, que es controversial y no es el método más correcto, pero también es cierto que tienes que poner en una balanza el tema de la identidad de las personas con tartamudez y el tema de la atención. Y esto nos abre el campo, no sé cómo estemos con el tiempo, pero esto Sí, nos abre... creo que, a ver, han pasado 37 minutos, unos 10 minutos, así como para Ya, ir redondeando la idea de la identidad y cómo ok. Creo que el tema de la identidad con la tartamudez está tan relacionado. A ver, yendo un pasito más atrás. Generalmente la identidad de una persona es lo más importante para esa persona. Es lo que tiene un valor y un peso en esa persona que es primordial. Por ejemplo, si es que yo muy de vez en cuando juego tenis, nunca voy a definirme como un tenista. Cero. ¿Me entiendes? Si es que, o sea, antes de eso soy abogado, juego fútbol, soy persona tartamudo, o sea, soy muchas más otras cosas que algo que hice una vez el último mes, por una hora. El tema de la tartamudez y en general, uno tiende a, su identidad está muy centrada en lo que a uno le presta más atención, sus valores principales, sus intereses centrales, sus gustos más importantes, lo que mueve la brújula en la persona. Entonces, el tema de la tartamudez para mí, las personas se identifican tanto con eso porque tiende a acompañarnos constantemente. Cada conversación que tenemos, no cada exposición, cada llamada del trabajo, o sea, cada vez que interactúas socialmente con otra persona, te comunicas. Y si eres una persona con tartamudez más o menos más que leve, generalmente va a estar siempre en tu mente dando vueltas. Entonces, si es que es algo que tu atención está centrada constantemente en eso, las posibilidades que te identifiques son altísimas. ¿Me entiendes? O sea, uno tiende a identificarse como algo cuando tu centro de atención o o lo que haces todo el día está relacionado a eso. Claro, claro, claro. Mañas. Entonces, por ejemplo, creo en tu caso, Bruno, y acá corrígeme porfa si me equivoco, es lógico y normal que te identifiques como una persona con tartamudez porque has transformado tu vida para que tu interés sea ese, Claro. ayudar a gente con tartamudez, habla libre, esto es este podcast que estamos haciendo, tus cursos en la universidad, entrenándote para ser un experto en este tema y básicamente cambiar, no sea, o sea, has encontrado tu propósito en esto. Claro, Entonces, claro, ¿cómo no vas a identificarte claro, como tartamudo cuando todas tus acciones diariamente son en base a esto? ¿Me entiendes? claro, claro. Entonces, el tema de la manchas, Sí, sí, ¿qué, sí, sí, qué claro, claro. quieres? Sí, no, no, sí, eso es. O sea, en base a mi, a mi experiencia, sé que probablemente no es la experiencia de la mayoría de personas con tartamudez, pero sí hay algunas personas que, no sé, pues nos ensimismamos, qué sé yo, y estamos, y nos dedicamos a la tartamudez. Y al ser personas con tartamudez, em,
sí, por así decirlo, tiene sentido que efectivamente yo puedo hacer muchas cosas, pero para mí una de las cosas principales es mi tartamudez. Claro, Y obviamente, no, y obviamente frases de las personas que dicen como la tartamudez es una parte de ustedes, pero no es lo más importante, no sé qué. Yo digo, bueno, bacán, para la mayoría de personas, pero para mí sí es lo más importante, ¿no? claro, Entonces, sí creo que es como que quizás entender justo lo que tú mencionas, ¿no? Como que la tartamudez va a ser parte de la identidad de la persona, o sea, gran parte o menos parte en tanto la persona le dé cabida en su vida o en su día a día y le dé cierta importancia o no le dé importancia. Es como que yo no voy a ir por la vida diciendo yo soy una persona con lentes y amo los lentes. Es como que si yo me claro, pudiera operar para poder dejar de usar lentes, yo lo hago, ¿no? claro, Entonces es como, claro, claro, pero ojo que en alguna gente es algo que escapa de su control. O sea, creo que hay personas que por el grado de tartamudez que tienen, no es que simplemente puedan agarrar el switch en off y decir, ¿sabes qué? A partir de ahora no me va a importar el grado de tartamudez que tenga, sino que es tan incontrolable que es imposible que su atención no se centre en eso cuando están hablando con alguien más. claro, sí, ¿Entiendes? exacto. O Claro, sea, claro, porque estoy intentando hablarte y de la nada claro, no me sale. ¿Cómo quieres que me concentre en otra cosa si no me sale la palabra en ese momento? Es absurdo, claro. ¿no? Creo que el grado de tartamudez tiene muchísimo que ver con tu identidad como persona con tartamudez, Claro, de todas maneras. y de hecho reconocerte con reconocer una característica o dificultad que uno tiene, aún así no te guste, o sea, aceptarla es parte de, ¿no? Y personas que efectivamente puede ser que sea tan leve que no le genere ninguna dificultad, es que efectivamente son las personas que dicen, no, yo ya no, o sea, la tartamudez no me genera ningún tipo de empatía, nada, porque ya no lo hago. Y, y en general, Bruno, eso tiende a ser un loop que se autoalimenta, ¿no? O sea, las personas que tienden a prestarle demasiada atención a la tartamudez, lo que generalmente hacen es echarle gasolina al fuego. O Claro, sea, si es que les molesta y se concentran en eso todo el día, es peor, pues. Y va a hacer que claro, les moleste más. Entonces, si es que eres alguien que, o sea, creo que ahí puedes tomar una de dos decisiones. O lo aceptas completamente y todavía sigues prestando la atención. O sea, todavía sigues pensando en eso, pero de una manera que es aceptación pura y dura y es total. O intentas pelearte con eso y ver cómo lo ¿sí? mejoras. ¿Tú crees? ¿Tú crees Yo pienso que que sí. solo haya esas dos opciones? No, bueno, no, hay evidentemente más opciones, pero pienso que tiene muchísimo que ver con el temperamento de la persona con tartamudez. Muchísimo. Y el temperamento viene de antes, es genético. Claro, O sea, mañas. Entonces, creo que también las terapias en sí son muy una, una talla para todos. O sea, y un claro, claro, montón de veces no se dan cuenta en el temperamento de la persona. Si es una persona que es perfeccionista, va a ser muy difícil que pueda dejar de prestarle atención a su habla. Muy difícil. ¿Por qué? Porque no está en sus genes, en su temperamento, en su carácter, dejar de intentar controlar las cosas. Él no es así. Él es así para el trabajo, él es así en relaciones. ¿Cómo vas a pedirle a una persona así que en su habla, no, sabes qué, no pienses en eso? claro, Lo matas, o sea, no es parte de su esencia. Hay gente que no, hay gente que todo es relajado, leía y dice, sí, sabes qué, no pasa nada, hablo bien, hablo mal. Entonces, para esa gente aceptarte es facilísimo. Para la otra gente no. claro. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Por eso es que un poco asumo yo que para ir cerrando, ya que justo llevamos 45 minutos, ha estado muy sí, interesante. Me ha gustado bastante esta reflexión en relación a la identidad de la persona con tartamudez y cómo nos hacemos referencia. Pero entonces, como
para ir cerrando, para ya cerrar la idea, eh, ¿qué sería lo más, o sea, sé que no hay una sola regla o algo así, pero en todo caso, ¿qué podría, o sea, podríamos llegar a establecer una especie de consenso de, de decir, es válido que, que nos referenciemos de esta forma y cada quien se referencia a sí mismo como más, como se sienta más cómodo? ¿O deberíamos hacer una encuesta mundial y decir, ya, como, ¿cuántas personas quieren este nombre? ¿Cuántas quieren este otro? Ok, entonces, Mira, yo pensaría que para efectos prácticos, la palabra correcta que deberíamos emplear es difluencia más que tartamudez. De todas maneras, me parece que es más exacto, me parece que tiene una carga bastante menos potente y negativa que la otra, ¿no? claro, Pero sí pienso que cada uno es libre de denominarse como él quiera. Por ejemplo, si es que yo digo a mí mismo que soy un terco, tacaño, no pasa nada, soy yo definiéndome como soy, o sea, o yo describiéndome, no soy asado, soy así, soy asado, no pasa nada. Si es que yo digo eso de alguien más, ya es otra cosa, es claro, un raje, exacto, es una hueá fea. claro, claro. Entonces, cada uno puede definirse como le dé la gana. Entonces, yo pensaría que para el resto de personas es más difluente, me parece más aceptable que el otro, Sí, pero no sé, pues es sí, complicado. yo también en su momento tengo que reconocer que me parecía que no tenía sentido, que incluso era no aceptarse, ¿no? Y yo decía, no, porque al tú querer decir disfluente estás tratando de suavizar la palabra tartamudez, pero claro que están tratando de suavizar la palabra tartamudez de tanta carga negativa que tiene la palabra de Claro. años tras años. Es normal que nosotros tratemos de quitarle ese estigma, ¿no? Y Bruno, más que la carga, es que es una explicación que no es exacta. O sea, que es menos descriptiva que la otra. Parece que esa es la clave. Sí, 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 sí. Sí, yo creo que quizás los tecnicismos relacionados con qué es considerado o no considerado una disfluencia me parece que son válidos, pero a nivel de identidad de la persona con tartamudez, sí me parece que tiene mucho más sentido eh, utilizar la palabra disfluente, ¿no? Ahora, sí me parece que en Argentina, por ejemplo, que ellos son uno de los que promueven el uso de la palabra disfluente y palabra disfluencia para referirse a la tartamudez. Eh, por ejemplo, ahora están empezando a hacer esto de slash, o sea, disfluencia slash tartamudez, ¿no? Y me parece una especie de tránsito razonable, ¿no? Como empezar a que la gente asocie tartamudez disfluencia. Entiendo que a nivel clínico, y esa es la principal crítica que le hacen a esta propuesta, este, como que disfluencia a nivel clínico significa otra cosa y en el diagnóstico de los niños es otra cosa. Pero a nivel de identidad sí me parece que tiene mucho sentido empezar a entender eh, que somos personas disfluentes, ¿no? Somos personas que tenemos, incluso me gusta, una vez, no sé qué tan exacto sea, pero una vez leí que la palabra dis, o sea, el prefijo es, Sí, prefijo, dis, sí, es antes de prefijo. en realidad, en parte, también sí significaba dificultad para. Entonces, ¿qué significa Sí, eso? No es solamente falta de fluidez, sino es dificultad. Y lo bacán de eso es que yo puedo tener dificultad para hablar con fluidez, pero no significa que no lo pueda hacer. O sea, de que puedo, pero me es más difícil, ¿no? tal Y cual. eso también me parece que es bastante preciso si hablamos de la característica de una persona con tartamudez. No significa que nosotros no podamos hablar fluido. Si nos concentramos y aprendemos técnicas y todo, lo podemos hacer. Pero de ahí que exista mayor dificultad para mí que para una persona que no tiene esta condición, eso es real, ¿no? De acuerdo contigo, sí. Y ya. Bueno, entonces tendré que ser disfluencer ahora. Buena esa, ¿ah? ¿Sabes? Está bien fino, Bruno, ¿ah? Bacán, bacán. Me gustó esa. Alucina que sí, se ponte Bruno, el influencer Villegas y ya está, ya. Que ganas a este mapa.
a, a Leo Leca, lo de esto es guerra, ¿no? Hay más followers que nadie. Ya, bacán. Entonces, ahora, Sebastián, tú cuando te presentes vas a decir, o sea, no te estoy diciendo que cada vez que te presentas digas, pero digo, cuando lo vayas a decir, dirías, soy una Soy persona influente, difluente. una persona Parece que influente, sí. Parece que sí. elegante, Sí. elegante. O, Yo o también, tengo difluencias, ¿no? También, sí, ¿no? tengo influencias. Sí. Parece mejor. Sí. Eh, o tengo un habla difluente, algunos dicen, ¿no? Bueno, Sí. bacán, Sebastián. Perfecto. Igual es como, ah, creo que se entiende, ¿no? Por lo que hemos estado comentando, que en ese tránsito eh, es válido que algunas personas, pues, se reconozcan como personas con tartamudez, ¿no? De acuerdo. Muy bien, ¿algo más que quieras decir, Sebastián? Ya lo dejamos aquí, creo. Sí. Nada. Bacán, ¿ah? Chévere. Me ha gustado este capítulo. Realmente. Ya pues, Sebastián, entonces, cuídate, ha sido un gusto poder conversar y reflexionar y llegar a conclusiones tan interesantes que puede que no esté de acuerdo algunas personas o otros sí, pero bueno, finalmente son conversaciones. Es correcto. Cuídate, Cuídate, Sebastián. Bruno. Descansa. Chao. No, no me cuelgues. Ya.